Si recuerdas, en uno de tus programas antes de las elecciones, yo hablé con todos los dirigentes de los partidos políticos de aquí del Estado de Sonora. Todos, absolutamente todos, se comprometieron. Gildardo Real dijo que sí, y puras mentiras. Pero los más mentirosos son los de Morena y sus aliados. ¿Y dónde queda el discurso de doble moral de Julio Navarro, el dirigente de Morena? Puro. ¿Dónde queda el discurso hipócrita de María Dolores del Río? Sí. Y se puso María Dolores a pelear por una posición que no ganó, que todos sabemos perfectamente que no ganó, y jamás se preocupó por pelear por los derechos de ese joven con discapacidad, que se lo merece, porque lo utilizó mucho. O sea, es vergonzosa la actitud de María Dolores, y ojalá que la tenga enfrente para decírselo de frente, ojalá que nos esté escuchando. Le agradecemos que haya aceptado la invitación aquí, Aldo Castro, conocido en el bajo mundo de las redes sociales como el señor Veneno. ¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo andamos? Ya tengo rato sin destilar veneno. Sí, eso, hoy es cierto, sí, ya hace buen rato. Sí. No, pues te fuiste a Europa y Uruapan. Me lo merezco. Sí, eso, como la esposa esta de, no sé si todavía es esposa o ex esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que está entambado ahí, que se ponía... Pero ella vive en Londres. Merezco abundancia, sí, en Londres. Se fue a Londres, ¿no? Ella vive en Londres. Merezco abundancia. Sí, entonces. De hecho, hace como 2 años me tocó ir ahí al barrio donde vive, un barrio así. ¿En Londres? Sí, como tipo La Choya, más o menos, de aquí. Ay, está bueno. Ha de vivir en Chelsea, ¿no? Sí. Chelsea, digo, es un de los más exclusivos. Un barrio muy exclusivo, muy exclusivo, sí. Así como se llama, el equipo de fútbol del Chelsea, pues se llama así por el barrio. Ahí cerca del Museo Británico. Es el Beverly Hills de Londres, de Londres, ¿no? Sí. ¿Anduviste por allá ahora? ¿No? Sí, me tocó ir, sí. Muchos museos muy chingones, ¿no? Sí, dices tú. Y son gratuitos. Sí, son que te gusta más ahí. Me gusta más que París a mí. Sí, ¿no? Antes me gustaba más París, pero últimamente ha estado muy descuidado. Está muy decaído. Son muy mamones los parisinos, ¿no? Y Londres está muy bien, de primer mundo, como siempre, ¿no? Sí, muy caro, ¿no? Y pues me perdieron las maletas en la aerolínea y duré 5 días sin ropa y compré los boxers más caros que he comprado en mi vida, 35 libras. Andaba rosado, sí. Andaba rosado. O andaba directo o le daba vuelta, ¿no? Bueno, Aldo Castro, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué han venido, pues, han estado en varios espacios aquí desde que estaban en la radio y ya desde entonces señalaban estas omisiones de la autoridad electoral? Yo en lo personal tengo 28 años, hay gente que tiene casi 40 en esta lucha. ¿Tienes cuánto dices? 28 años en esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad, que es la edad que tiene mi hija. ¿Eres padre Soy padre de una joven con discapacidad, pero si bien es cierto, sin afán de ser presuntuoso, mi hija tiene el privilegio de que tiene 2 papás que trabajan y trabajamos mucho y muy duro para sacarla adelante y lo hemos ido logrando. Ha enfrentado obstáculos que son inimaginables, de segregación escolar, segregación laboral, un montón de cosas que todo el mundo conoce. Entonces, no hay autoridad que se haga responsable de esta situación. Hemos hecho acuerdos entre diferentes grupos que representamos asociaciones, sociedades civiles, personas físicas, que nos dedicamos a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pero al parecer nuestra voz no tiene eco en las autoridades. El año pasado y el año antepasado estuvimos trabajando mucho en las acciones afirmativas que ya tienen ciertos años y que no hemos logrado grandes avances, sino más bien disminuciones. Discúlpame que te interrumpa, pero para que le quede claro al público, ¿qué trata? ¿Qué son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son derechos que otorgan las autoridades laborales porque no están en ley. Los legisladores no se han preocupado en lo más mínimo por legislar al respecto para que los derechos de las personas con discapacidad sean igual que los derechos de género, la equidad de género. Y lo curioso es que hay hombres y hay mujeres con discapacidad. El movimiento LGBTQ+, que tiene mucha más fuerza que nosotros porque son más agresivos ellos o ellas, ¿no? Y entonces, al parecer a los políticos, a la clase gobernante les gusta que vayan y les golpeen las puertas, que les quemen los edificios y esas cosas, pero no es el caso. Las personas con discapacidad es un grupo que, si bien es cierto, es vulnerable,
porque no hay las condiciones para que ellos salgan adelante, y ya lo hemos explicado en programas anteriores, logran terminar la universidad nada más el 3% de las personas con discapacidad. Y de ese del 100% del 100% que aquí en Sinaloa, aquí en Sonora, perdón, hay casi 500 personas con discapacidad. Casi 500 personas en Sonora. Estamos hablando de un porcentaje del 21% más o menos de la población de Sonora. Y todos... No, 500. 500, hay 3 millones de habitantes en Sonora, ¿no? Sí, pero no es el 20%. Sí, pues, pero son casi 500. Son 2% más o menos, ¿no? No. No, 500, si de 3 millones... 3 millones, sácale... El 10% de 3 millones son 300,000. Sí, son 300,000. Es que somos 2,800,000, algo así. Y pero en el INEGI, en las estadísticas, está el 21% de la población. En el país, a lo mejor, ¿no? En el país, sí. Pero aquí en Sonora, son 500. Son 500,000. Y todos tenemos familiares con discapacidad. Entonces, esas personas que logran terminar la universidad se tienen que enfrentar al rezago laboral porque no hay oportunidades laborales para ellos. El primer infractor de la ley, porque sí hay una ley que establece una cuota del 3%, es el propio gobierno del estado, los municipios y las paraestatales. Y no hay quien los vigile porque nos quitaron desde aquellos tiempos con la ley del 97, de 1997, hicimos el establecimiento de un consejo estatal de discapacidad. Cuando entró Burs, lo quitaron y lo hicieron parte de la administración para dárselo a un compadre de él, al Tao Esquerra. Desde entonces ya no ha pasado. Que está en situación, ¿no? Que está en situación de discapacidad, pero pues sus intereses son totalmente diferentes al resto de la población, ¿no? Ok. A ver, bueno, ibas a seguir, perdón. Dale. Entonces, después logramos que se hicieran las acciones afirmativas, pero las acciones afirmativas es una simple burla, es una simulación nada más, porque ahorita les voy a contar un poquito más adelante cómo se han burlado de las familias que tienen hijos con discapacidad y de las propias personas con discapacidad, empezando por los legisladores y los partidos políticos que se resisten a soltar esa tajada del pastel, que por derecho le toca a las personas con discapacidad a sus familias, y por las propias autoridades electorales. Hay que recordar que en las sesiones del Instituto Estatal Electoral, de los 7 consejeros, pues uno ya se había ido a magistrado. De los otros, 4 votaron a favor de que se aprobara un dictamen que lo hicieron con las patas, y 2 de las consejeras rechazaron ese dictamen porque no estaba bien hecho, no tenía ningún fundamento. Era como darle a tole con el dedo a las personas, ¿no? Y ni así se cumplió. Yo me di a la tarea de solicitar, inmediatamente que pasaban las elecciones, solicitar la información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitar cuáles fueron las personas inscritas con discapacidad. Si recuerdas, en uno de tus programas antes de las elecciones, yo hablé con todos los dirigentes de los partidos políticos de aquí del Estado de Sonora. Todos, absolutamente todos, se comprometieron. El queso de Ramón Flores nunca me llegó, ¿Cómo está eso? Acuérdate que me dijo, te prometo que vamos a incluir a personas con discapacidad. Bueno, a cambio de un queso, le dije, vas a perder la apuesta, y no, ni metieron a personas con discapacidad ni el queso me llegó. Gildardo Real dijo que sí, y puras mentiras. Pero lo más curioso aquí es que, independientemente de que se ha mejorado un poco, los más mentirosos son los de Morena y sus aliados, y te voy a decir por qué. Hay un joven, Yair se llama, es un joven de la comunidad sorda, que María Dolores anunció con bombo y platillo la inclusión de este joven, de su planilla como regidores. Él iba en el segundo lugar. Porque dicen en los acuerdos que tomaron que deben de ir dentro de los primeros 4 lugares. ¿Sí? Los regidores no tienen... No, pero los diputados, por ejemplo, para el Congreso, deben de ir en los 4 primeros lugares, los pluris, y eso es imposible. Y hay que respetar la equidad de género también. María Dolores, por la cantidad de votos que tuvo, le tocaban a Morena y a sus aliados 2 regidores. Pasó a la Fanny Duarte, y el que seguía de ella era este joven. Y no sé qué artimañas hicieron, y lo dejaron fuera.
lo dejaron fuera y el Instituto Estatal Electoral cínica y desvergonzadamente avala esa situación. Entonces, no hay quien se aviente el tiro para defender los derechos de este joven con discapacidad. Acaba de nombrar el gobernador a través de la directora Lisset, no recuerdo el nombre de la... Lisset Vázquez. Lisset Vázquez, la nueva directora general del DIF Sonora, a Servando Flores Castelo, que es un luchador también, porque él tiene un hijo con discapacidad con también. Autismo, ¿no? Con autismo, sí. Él maneja la red de autismo de aquí de Sonora. La manejaba, ya no puede ser funcionario y manejar la red. Ahí tiene su primer chamba y lo conmino y le exijo que haga cumplir los derechos de este joven de Yair, ¿no? No sé qué tan conveniente será para Servando aventarse ese tiro, ¿no? Porque pues es un funcionario público, ya sabemos que el funcionario público que no se alinea va para afuera, ¿no? Pero aquí, Aldo, lo que pasa es que desgraciadamente, como te decía, o sea, no es por ley, no están obligados en la planilla de regidores de respetar el orden en que se ponen, sí, en diputados. Ahí sí hay posiciones 1, 2, 3, 4, sí, bueno. Hasta N. Y así en ese orden de prelación van entrando. En las planillas de regidores no, es nada más, se enlistan y ya después se decide. Defendieron mucho la equidad de género y metieron a 2 mujeres. Sí, pero ahí yo insisto. O sea, si bien es cierto que la otra es de Morena también y de sus aliados. No, la otra iba en el último lugar de la planilla. Sí, no, por eso te digo, esas ya son formas, decisiones de cada, si ellos prometieron que como Yair iba a estar ahí porque lo iban, pues están incumpliendo evidentemente, ¿no? Pero en la parte de la autoridad electoral, pues ellos no pueden hacer nada. O sea, el Instituto Estatal Electoral pues no puede obligarlos, porque no los obliga la ley. Por eso, entonces, yo le pregunto, entonces, ahí el yo le pregunto a los más ciudadanos, bien es de Morena. A los ciudadanos, ¿dónde queda el discurso de doble moral de Julio Mendoza? No sé cómo se apellida. Navarro, el dirigente de Morena. Puro. ¿Dónde queda el discurso hipócrita de María Dolores del Río? O sea, y ya se ha escondido, y se puso María Dolores a pelear por una posición que no ganó, que todos sabemos perfectamente que no ganó, y jamás se preocupó por pelear por los derechos de ese joven con discapacidad, que se lo merece, porque lo utilizó mucho. O sea, es vergonzosa la actitud de María Dolores, y ojalá que la tenga enfrente para decírselo de frente. Ojalá que nos esté escuchando. ¿De qué te ríes, Alexis? Pero es que está consciente de la inmoralidad de la clase política, ¿no? Pero no te deberías de reír, cabrón. ¿Cómo que te estás riendo? Otro que lo vamos a tener que dar unos correctivos, o sea que te enojas y cuando te enojas te da risa. Pero no hay que enojarse, hay que actuar y hay que exigir. Oye, entonces, sí, es lo que te decía. Yo creo que ahí y qué bueno que lo exhibas, el incumplimiento de la candidata, ex candidata, ¿no? Política, bueno, yo no quisiera denostar la palabra política porque yo siempre he defendido que lo que es la política es algo bueno, es algo bueno. Todos debemos de hacer política, estemos donde estemos, en los trabajos, en la familia hay que hacer política. Pasa que son politiqueros. Pero son politiqueros, exactamente. Y ese es el asunto, en cuestión de las autoridades electorales, me di a la tarea de solicitar, te decía, por medio de transparencia, al Instituto Estatal Electoral y al INE. El Instituto Estatal Electoral ya se les venció el plazo el 27 de junio y hasta la fecha no se ha recibido respuesta. El 1 de julio metí una queja a través de transparencia. No sé para qué la Patricia Briceño Torres andaba peleando ser presidenta del Instituto, del ISTAI de aquí de Sonora, si no está haciendo su tarea y les pagan un dineral a ellos, vaya que ganan bien. Pero no se preocupan por hacer su trabajo. Entonces ya se les venció el plazo también porque son 40 días naturales y se les venció el 10 de agosto. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿En manos de quién están los derechos de las personas con discapacidad? No hay voluntad por el Instituto Estatal Electoral, no hay voluntad por el ISTAI
y no hay voluntad por los congresistas, no hay voluntad por los dirigentes de los partidos políticos. Entonces yo le hago la invitación, porque para en enero ya van a andar recorriendo las colonias para ver quién les va a dar su voto en el 2027. Yo le digo a la gente... Para enero ya. Sí, para enero te lo puedo asegurar. Yo le digo a la gente que son familiares o que son personas con discapacidad, no se presten a esos juegos, no caigan en esos chantajes. Son derechos que ustedes tienen amparados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se vale que jueguen con los sentimientos, que jueguen con las ilusiones de las familias. No se vale que por una despensa las familias estén pasando cosas denigrantes. No se vale nada de eso. Y conmino así públicamente a Nery Ruiz y a su séquito, aunque ya se van a ir en septiembre varios, de los consejeros del Instituto Estatal Electoral, a que si no tienen capacidad, si no tienen sensibilidad para actuar con decencia, con prudencia y con ética, y sobre todo con respeto para los derechos de las personas con discapacidad, que por respeto a sus familias, porque todos tienen familia, que renuncien a sus puestos. Si no pueden, renuncien, como dijo Alejandro Martí, ¿te acuerdas? Sí. Solicité también al INE, el INE en tiempo y en forma respondió, pero aquí tengo los números. Por ejemplo, el PRI por mayoría relativa, los clasificamos por mayoría relativa y por representación proporcional, propuso a diputados y a senadores por representación proporcional en total de los 500 diputados. Entre los pluris y los de solamente 21 son de discapacidad. O sea, en total los 500 de todos los que de los que compitieron. 300 de mayoría relativa. Mayoría relativa. Sí, bueno, los que se votan, los que se votan, los que se eligen. Y 200 de pluris. De pluris. ¿Cuántos el PRI cuántos postuló? Postuló uno de elección y 2 representación proporcional. 3. ¿Cuánto marca la ley? Lo que pasa es que dice que deben de poner, o sea, fueron miles los que se nominaron, pero de discapacitados. No, los que se nominaron en total por todos los partidos de candidatos. Sí, por los diputados locales. Pero de esos candidatos, en cuestión federal deben de haber sido mínimo por partido político 7 personas, 7 personas, y y el PRI tiene 3. El PRI tiene 3. El PAN 3 también, es la misma proporción. El PRD 4 de representación proporcional. Movimiento Ciudadano nominó a 7 personas con discapacidad, sí cumplió, y 5 por representación proporcional. El PT, que se supone que es el que promueve el trabajo, nada más de representación proporcional. La T es del trabajo. Pensaba que era de traición, el partido de la pensaba yo. No nominó a ninguno y solamente a 2 por representación proporcional. El Partido Verde Ecologista a 1 y a 4. Morena solamente a 1 de representación proporcional. Ahí es donde digo que es el mayor cinismo. 1 por representación proporcional y por mayoría relativa a ninguno. O sea, 1 nada más. 1 nada más, sí. Entonces, es de veras, es vergonzoso, y que están hablando de tantos programas y que vamos a beneficiar a las personas con discapacidad, pero empezando por aquí, es darle a tole con el dedo a la gente. Hay personas con discapacidad sumamente valiosas, como este joven a quien defiendo yo a Yair. Es un joven que le ha echado muchas ganas. Hay muchos jóvenes, muchos jóvenes muy capaces, y los utilizan en las campañas electorales y ya no se vuelven a acordar de ellos. ¿Quién más? Aquí en lo local. Aquí en lo local no tenemos. Pero otra cosa muy curiosa es que nosotros desde un principio, cuando estuvimos pugnando por las acciones afirmativas, pedimos que se verificara que efectivamente fueran personas con discapacidad. Que efectivamente fueran. Sí. Y hay un detalle en que el INE y los partidos políticos avalaron a muchas personas, que a pesar de que están en esta pequeña lista, no son personas con discapacidad. Uno porque usa pupilentes, pues yo me hubiera lanzado porque andaba con bastón, porque tiene un uñero, sí, un raspón. Entonces, es increíble la inmoralidad de la clase política, ¿no? Y
Aquí en el Instituto Estatal Electoral no tenemos noción porque nunca nos han querido proporcionar. El licenciado Ceres ya fue y se sentó lo tuvo horas ahí el Neri Ruiz, esperando para que nos dieran la información. ¿Y no lo recibió? No, sí lo recibió, pero no, que todavía no se termina de procesar la información. Entonces, ¿cómo puedes validar unas elecciones si no has terminado de procesar la información? ¿Cómo entregas constancias de regidores, de alcaldes, de diputados locales y de diputados de representación proporcional si no has terminado de vaciar la información, de analizar la información en base a acuerdos que tú mismo hiciste? Entonces, eso significa que son jueces y son partes y son sumisos a los intereses de la clase política, ¿no? Bueno, híjole, bueno, entonces ha sido la única vez que los han recibido ahí las autoridades sí. Electorales y salieron con eso de que no terminan. ¿Eso cuándo fue? Ahora la semana, el lunes o martes. Pues sí, hay una contradicción porque pues ya dieron actas, certificados de los diputados ganadores, los plurinominales, y como que no tienes la... Y haciendo un análisis, los sábados hay una reunión vía Zoom de todas las asociaciones de personas con discapacidad o en situación de discapacidad de las principales ciudades de aquí del estado. Y nos enlazamos todos los sábados a las 5 de la tarde, nos van a hackear las cuentas, ¿no? Para ver qué pasó con esa situación. Y a las 5 de la tarde se van a enlazar. Sí, no, todos los sábados nos enlazamos. Okay. Todos los sábados, ya tenemos varios sábados enlazándonos. ¿Vía Zoom? Vía Zoom, sí. Queremos que nos regresen el Consejo Estatal de Discapacidad, que el vocal ciudadano sea elegido por los verdaderos interesados. Al gobernador no le interesa en lo más mínimo. A la directora del DIF no creo que le interese tampoco esta situación. A los diputados salientes y a los diputados entrantes no les interesa esta situación. Entonces, yo le digo mucho a la gente, hay que empezar a trabajar desde ahorita porque no podemos esperarnos a enero del 2027 para exigir que el Instituto Estatal Electoral y el INE legislen un poquito o acuerden más bien, porque no van a legislar ellos, sobre las acciones afirmativas. Tenemos que presionar a los diputados que van a tomar protesta ahora en septiembre, y todo depende de las comisiones en las que vayan a participar cada uno de ellos, para ver el verdadero compromiso, analizar sus promesas de campaña, porque varios de ellos dijeron, le vamos a dar prioridad a las personas con discapacidad, y vamos a ver qué tan cierto es eso. Entonces, el darle lugar y darle prioridad a las personas con discapacidad es respetar sus derechos y legislar, porque no podemos estar en base a acuerdos en cada periodo electoral, es en base a acuerdos de las autoridades electorales. Ahora, es evidente, bueno, que si están peleando estos cargos públicos, sobre todo legislativos, es porque quieren llevar ahí su agenda en cuanto a políticas públicas enfocadas al beneficio de personas en situación de discapacidad. ¿Cuáles son los temas que traen lo más urgente, lo primordial? Lo más urgente, lo primordial y lo urgente. Y lo urgente es la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad. ¿En qué consiste? Nosotros la primera la publicamos en 1998 y en 1999 se publicó el reglamento. El reglamento lo publica el Ejecutivo, no lo publican los legisladores. Hace creo que casi 2 años que estuve cuando le pregunté sobre la estafa legislativa al gobernador, y que desde entonces ya no he vuelto a entrar a Palacio porque me dijeron que tenía prohibido, uno de los asistentes de Paulino Caña dijo que tenía prohibida la entrada al Palacio. Por ahí tengo su foto, es un güerito gordito así de barba, y me dijo que habían prohibido mi acceso, que no tenía nada que hacer ahí. Entonces, el Palacio de Gobierno es de todos los ciudadanos de Sonora, y podemos entrar y salir a las horas que nos dé la gana nosotros, respetando los horarios, respetando al personal que trabaja ahí. Pero eso de que cualquier pelagatos, porque así le voy a decir pelagatos, diga que yo no tengo derecho a entrar por órdenes de Paulino, del gobernador o de Adolfo Salazar, no sé quién daría esa orden, pues ya no he vuelto a entrar. Se habían comprometido a que iban a sacar el reglamento para que la ley entre en vigor, porque la ley no ha entrado en vigor si no tiene un reglamento.
la única reunión que logramos allá en Palacio de Gobierno con el gabinete, con parte del gabinete, Aarón Grajeda, que ya no está en la SEC, se comprometió a que el jurídico de la SEC iba a ser el reglamento, el jurídico de la SEC ya no está tampoco. Entonces, ¿quién va a cumplir esos compromisos? El gobernador, así en público, y ahí está grabada esta asamblea del la red de prensa del gobernador, donde él se está comprometiendo a dar solución a eso, y ya pasaron 2 años y seguimos igual, no hay ningún reglamento. Se acaba de modificar la ley hace poquito para poner la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que yo sí lo veo muy bien. Pero ¿cómo le tomas protesta al procurador si no has hecho que entre en vigor la ley a través del reglamento? ¿Quién es el procurador? Servando Flores Castelo. Él estaba... Por eso le decía al inicio de esta entrevista a Servando que su primer trabajo es vigilar los derechos de este joven. Y si no los defiende, yo voy a estar encima de él obligándolo y criticándolo para que lo hagan. Ahora, es precisamente lo que te iba a preguntar, lo que mencionaste ahorita de esa rueda de prensa del gobernador hace, pues ya casi 2 años, ¿no? O 2 años, donde le cuestionaste el por qué no se estaba cumpliendo con la ley. Ajá. Incluso pues ahí no te quedaste con las ganas y bueno, lo cual te agradezco también, porque fíjate, y que tampoco se ha hecho nada. Tú, sí, lo de la estafa legislativa, tú siendo activista, has sido el único, ni con toda la bola de periodistas, o bueno, muchos ahí los pondría entre comillas. Muchos van a comer ahí de las viandas que les ponen, nada más. les ponen, ¿qué les ponen? A ver, vamos a hacer aquí un paréntesis. Canapés, fruta, yogur, no, pues agua, hasta para llevar. Van y desayunan. Algunos ahí, que he visto ahí sí, que son recurrentes, que los veo de repente los videos, ya estoy seguro que han de echar ahí, agarrar una servilleta, envolverlas y... No, y sí lo hacen, no, pues, por supuesto sí, que lo hacen. Si no crees que estoy bromeando, ni siendo sarcástico, lo estoy diciendo totalmente serio, pero bueno, es lo de menos eso, las gorreadas que muy características de algunos que se disfrazan de periodistas, ¿no? Pero bueno, tú ahí le expusiste el caso por qué no se cumplía y ligaste esto, o sea, porque le cuestionaste yo lo de la estafa, con la estafa legislativa. Son 800 millones de pesos. Porque esos 800 millones no son en beneficio de las personas con discapacidad. Porque el argumento que han fue utilizado, que le restó... Sí, pero antes los argumentos que utilizaban las autoridades decían, es que no tenemos presupuesto para implementar todo lo que tenemos que hacer con esta ley en pro de las personas en situación de discapacidad. Y entonces ahí tú le dijiste, con eso que se robaron en el Congreso, más de 800 millones de pesos, pues con eso podrían decir, ¿por qué no se ha hecho nada con la estafa legislativa? ¿Por qué no acá? Y bueno, lo que te contestó sobre la estafa legislativa, ya viste, no te contestó nada, dio vueltas y habló de otro tema, pero de ahí, de esos cuestionamientos que tú le hiciste, salió, y fue del mismo gobernador, dijo, vamos, voy ahorita a dar instrucciones a Adolfo Salazar, que era el consejero jurídico en ese momento, hoy secretario de gobierno, para que hagan las mesas de trabajo que trabajamos para que empiecen a implementar. Y fui una sola vez y ya después ya no me dejaron. Fue una sola vez. Una sola mesa de trabajo. Sí, de hecho hasta sacaron el mitote que el gobernador ya me había callado la boca porque me había contratado para trabajar en las mesas. Sí, es lo que te iba a decir. Ni siquiera entonces valió las mentadas de madre que algunos te dieron en las redes sociales. Porque decían que ya te habían maiciado, que te habían jalado a esta mesa para más bien... Y pues ya nunca he vuelto a ver al gobernador. Entonces, pues yo pensé que de ahí salen los viajes a Europa, ¿no? Bueno, se los voy a cargar ahí. Sí. No es cierto. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué bien? ¿Qué salió de esa mesa? Aprovechando este espacio, aprovechando este micrófono, conmino al gobernador a que nos reciba a las personas con discapacidad. A él y a todo su gabinete. Y para preparar el terreno ahorita, antes de que tomen protesta los diputados, que a como pinta, pues vamos a seguir en las mismas. O sea, yo siempre he reconocido yo en lo personal el trabajo, el apoyo que nos dieron Natalia Rivera, que siempre estuvo ahí, candidata de MC a la alcaldía, empujando, diputada, ¿no? diputada todavía hasta el día último, creo.
Sagrario Montaño de Guatabam, porque a mí me daba lástima, me daba pena el comportamiento de los diputados de Morena, cómo bloqueaban todas las Sagrario Montaño es del PAN, ¿no? Es del PAN, pero ella era la presidenta, es la presidenta del Grupos Vulnerables, y ella siempre tuvo las puertas abiertas de la Comisión de Grupos Vulnerables. Beatriz Cota Ponce, Karina Zárate, esas personas son las únicas. De hecho, Karina Zárate también tiene una hija, tiene ¿no? un hijo con discapacidad, sí. Y bueno, pero de las mesas, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que supuestamente en esa única mesa se habló de la ley? ¿Quiénes estaban? A ver, Adolfo Salazar, como consejero jurídico en ese momento. El que es consejero jurídico ahorita, uno de barba morenito, no recuerdo cómo se llama. Adriel Córdoba. Adriel Córdoba, sí. Lorenia Valles. Era la directora del DIF, ¿no? Aarón Grajeda. Y estaba el Pancho Vázquez, no pudo ir, y fue la subsecretaria del Trabajo. ¿Quién es? No recuerdo. Es una muchacha de Guatabampo, no recuerdo. Bueno, fueron y se comprometieron todos, el secretario de Salud, porque ahí forma parte muy importante de la Secretaría de Salud en esa ley, y le valió gorro y no. ¿Y a qué se comprometieron? Se comprometieron a elaborar el reglamento para aplicar la ley. Y volvieron a modificar la ley. Es una ley que está. Es una ley que desde el 2015 muerta. Está modificada y no le han hecho reglamento. Por lo tal, pues no se puede aplicar. Y derogaron la anterior, y entonces por lo tanto no hay ninguna autoridad. ¿Del 2000 qué? Desde el 2015 derogaron la ley anterior. Okay, o sea, en 15 ya había entrado Claudia Pavlovich o antes sí, de que... Estaban la Célida López en esa comisión, la Célida López, sí. La Kitty Gutiérrez y unos de Obregón, no recuerdo los nombres. Y ahí fue donde se modificó esa ley. Y hasta la fecha, o sea, ya son 9 años y no han... Entonces ahí se comprometieron y después que tú los buscaste seguramente para volver Los he buscado, ya nadie me pudo dar respuesta, ya nadie me tomó llamadas, ya nadie mostró el más mínimo interés. Y ni siquiera te dejan entrar y ni me dejan entrar. O sea, está tu nombre ahí, lo tienen en la lista negra. Ya en la lista negra, sí. Ni menos a las conferencias. No. Pues vas a tener que hacer guardia ahí fuera sí. de la Ajá. Pero, bueno. Pues yo creo que no nos queda de otra, y como dije al principio, y anoche platicaba con José María García, Chemalía García. Ella está pensionada, es una persona con discapacidad ya adulto, ya tiene casi 70 años José María. Activista también. Sí, es activista. Él ya se jubiló y me dice, oye Aldo, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué legado le vamos a dejar tú a tu hija, por ejemplo? Me dice, yo ya me podía sentar tranquilo porque ya tengo 70 años, dice, y ya soy pensionado, pero no quiero pasar hacia la historia como el que se conformó con una pensión, me dice, porque de veras que han sido luchas donde nos han amenazado, donde nos han querido levantar y porque no le gusta a la clase política que les diga sus verdades. Y también yo quiero agradecerte públicamente, Aarón, que eres el único periodista. Alguna vez te dije reportero, pero me queda claro que eres un gran periodista, ¿no? No, pero bueno, el que nos abre el trabajo de reportear es parte del periodismo, que nos abre tu espacio para que externemos nuestras inquietudes, para que ¿Han buscado hemos buscado por muchos lados y no nada. O sea, ni siquiera contestan. ¿Quieres dar nombres de quienes lo han buscado? Pues, por ejemplo, Luis Alberto Medina me dijo que nos iba a abrir el espacio, hasta le pedí que con tiempo para poder subir las escaleras de su estudio con el licenciado Cerés, y no me ha dado nada. Aquí con Juan Carlos Zúñiga sí fue el licenciado Cerés, pero como el Sandoval no me puede ver, pues ahí soy vetado igual que el director de Uniradio. Dijo que venga nomás uno, que venga, Aldo pero no. Que Aldo no puede entrar. Y dicen las malas lenguas que oye mi nombre y se traba de coraje, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le hiciste? Había que preguntarle qué le hice, ¿no? Okay. ¿Y en qué otros? Hablé con la Sol Ángel, Pero ella no tiene programa, ¿no? Pero cuando estaba en un programa con Michelle Rivera también, le dije que nos diera espacio. Sí dio un espacio a través de Mariona Guachapori, y otra joven con discapacidad. Pero, o sea, falta mucho. Los medios impresos, todos esos disqueportales informativos, esos disqueportales que cobran muchos miles de pesos mensuales a Palacio de Gobierno, porque nadie los ve, jamás se han preocupado por hacer ni sacar nada. Entonces, de veras que es indignante esta situación, es vergonzosa la situación,
Y cada vez se complica más. Además de la inclusión social, ¿cómo me dijiste? Inclusión. La inclusión social, ¿qué otras cosas son? Me imagino en infraestructura también estamos. La infraestructura, estamos por la calle de la amargura, o sea, ni los mismos espacios públicos están adaptados para... Podemos ver, por ejemplo, para el Supremo Tribunal de Justicia y el Congreso del Estado, hay 2 mugres cajoncitos para personas con discapacidad para toda el área esa. 2 cajoncitos. Hay un restaurante de mariscos que tiene así, pues sí, enfrente de la puerta, pero es el único cajón, pero además el cajón y está la rampa. Está la rampa ahí, entonces es imposible. O sea, sí, yo me tocó ir. O sea, dices, sí, eso yo me he dado cuenta, y se me veía o sea, pasado. Ahí está el detalle. Sí. O sea, es nomás cumplir está así. El detalle del municipio también, sí. Y los municipios, de todos los municipios aquí en Sonora y en todo México, ellos son los encargados de vigilar ese cumplimiento. Y al alcalde no lo han buscado para... porque ellos también podrían ayudar en cuanto a que pues a ellos también les corresponde ¿cómo es? Inspección y vigilancia, pero hay desarrollo urbano es el que se encarga de eso. Porque por ejemplo, yo en mi casa tuve que se encarga de eso, pero inspección y vigilancia ya vigila que sí hayas cumplido. En mi casa tuve que hacer un trámite, llevar un bonche así de papeles para que me autorizaran a pintar la banqueta de azul y poner porque vivo en una cerrada y normalmente los vecinos nos estacionamos en los lugares de los otros para que nadie se pudiera estacionar ahí y poder bajar tranquilamente a mi hija de la silla de ruedas, porque había habido encontronazos y conflictos con algunos vecinos. Yo recuerdo que en alguna ocasión en el Tribunal Estatal Electoral no tenían rampa y no tenían cajón de discapacidad, o sea, los encargados de vigilar. Sí. Y estaba la que estaba de presidenta antes del Vladimir Gómez Anduro, no me recuerdo cómo se llama la señora. En el Tribunal Estatal Electoral. Y yo llevaba a mi Margarita hija. Estrella. Sí, algo así. Llevaba a mi hija y no había dónde estacionarme. Y ya les dije que se me iba a poner en uno de los cajones de los magistrados. Y fue el guardia y me dijo que me quitara. Entré y me dijo la recepcionista que dejara a mi hija sola en el carro, y le dije, ¿en qué cabeza acaba que voy a dejar a mi hija sola en el carro si es una niña? Le dije, y en el barrio en el que estamos, le dije, ¿usted haría eso con su hija si tiene hijos? No, pues se dan las instrucciones, después de muchas solicitudes de audiencia, está el licenciado Cereza allá afuera, creo. Pero ya vamos a terminar. Sí. Sí. Ya nos quedan 5 minutos. Sí, entonces, denuncié al tribunal y al propio Instituto Estatal Electoral, porque no están bien ubicadas los cajones de discapacidad en el Instituto Estatal Electoral. El acceso no es fácil y tienen que entrar por la salida de emergencia las personas en silla de ruedas ahí. O sea, sí están los cajones para los consejeros, así de lujo, pero para las personas con discapacidad no. Y el argumento fue que no había presupuesto para hacer las cosas. Los denuncié en desarrollo urbano del ayuntamiento, les dije, te exijo, por ahí tengo los documentos, que cierres esos, que los clausures, porque están violando la ley. No lo puedo hacer porque son edificios públicos, entonces, pues, o sea, con más ganas deberían de haberlos clausurado. Pero yo creo, excepto la licenciada Alonso, que ninguno de los consejeros tiene algún familiar con discapacidad o han vivido una situación de discapacidad por esa insensibilidad en la que viven. Ninguno de los diputados de acá del estado de Sonora tampoco, de los actuales, de los salientes, y por lo que veo los altos funcionarios públicos tampoco, ¿no? Y aunque no tengan parientes, aunque no hayan vivido alguna situación, son autoridades que deben de cumplir con los reglamentos, sí, y tener la sensibilidad. Pero en tanto no haya, porque por eso es muy importante que nos rescatar el Consejo de Discapacidad, el Consejo Estatal, y que se publique el reglamento, porque el Consejo sí tiene uñas, sí tiene dientes, sí tiene manos, sí tiene alfileres y todo para sancionar, para vigilar y sancionar a quien no cumpla la ley. En tanto no se hagan esas dos cosas que son del siglo pasado, la urgencia,
no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, el gobernador, por favor, porque a fin de cuentas los diputados levantan la mano si el gobernador le dice que levanten la mano, bajan la mano si el gobernador le dice que bajen la mano. Entonces, yo invito de veras yo esa vez que platiqué con Adolfo Salazar, me dio la impresión de que es una buena persona. Él tiene hijas y no sabemos qué nos depara la vida. Ojalá que no le toque que sus hijas se enfrenten a una situación de esas, y el gobernador tiene hijos y tiene nietos, entonces y él mismo ya anduvo con la mano inmovilizada un tiempo, pero él tiene quien le cargue las cosas, él tiene quien tiene chofer, tiene escoltas. La mayoría, el 99.99% de la gente no tiene nada de lo que tiene el gobernador, ni de lo que tienen los funcionarios públicos. Entonces, sean empáticos, tengan de veras dignidad y tengan vergüenza también. Bueno, pues ahí está, te leo algunos comentarios aquí. Dice Ernesto Córdoba, debería haber un WhatsApp del programa. Sí, hay quienes me lo han pedido. Pero mira, ¿qué te cuesta, Ernesto? Pues si ya estás escribiendo ahí en Twitter, pidiendo WhatsApp, pues ya echa tu comentario ahí. Pero sí, yo creo que vamos a tener que conseguir un cacahuatito ahí para tenerlo aquí, recibir mensajes vía WhatsApp. Ariel Ballesteros dice, saludos al gran Aldo Castro. Gracias, dice el arquitecto. Saludos al arquitecto Ballesteros. Mariano Velarde dice, hace tiempo el licenciado Alejandro García luchó mucho por este tema. A mí me tocó andar junto con Alejandro, ¿sí? Y con Alejandro Cepeda también. Dice, bueno, ahí ponen unos aplausos. Luego Enrique Zavala dice, saludos, acá atento. Enrique Zavala, que entiendo está por allá en Coronado, California, y que estamos esperando las cervezas Coronado aquí todavía. Bueno, saludos a Enrique Zavala. Alexis Arellano dice, la farsa de la inclusión del gobierno con los LGBT, excluyendo a los discapacitados, no están en la agenda, dice. Está medio homofóbico el comentario ese, pero bueno, pero sí hay cierta razón. Pero sí, ¿no? Sí es cierto. Norman Navarro dice, le mandamos saludos a ese tocayo de cabellera, de look de cabellera. Norman Navarro dice, lamentablemente hay más discapacidad intelectual y emocional de quienes se supone que somos los que estamos capacitados. Norman Navarro es defensor de la 4T y es gestor de la 4T, entonces él tiene influencias en la 4T que haga lo concerniente. Él pues lo defiende mucho con Juan Carlos Zúñiga. Sí, pues es porque es analista de convicción 4T, pero no tiene relación Norman con políticos. Eso te lo digo porque lo conozco bien, pues no. Ex periodista, bueno, le podemos llamar periodista todavía porque es un periodista, ¿cómo le dicen? Vitalicio. Es muy atinado, es muy atinado. Sí, Norman saca unos reportajes que, ¿para qué te cuento? Era, en su momento, pues era de los periodistas, y no el más, uno de los más informados, y que hacía reportajes que nadie quería sacar, de crimen organizado, en fin. Bueno, un saludo y un reconocimiento ahí para el gran Norman Navarro, mucho que aprenderle en el oficio periodístico a Norman. Dice René Fernando Beltrán, dice, tarda mucho y desespera la tardanza para en Peo rezar su buen programa. Eso no está bien. Para empezar, su buen programa debe ser. Pues sí, yo creo que eso quiere decir, porque sí, no sé qué querrá decir con Peo, rezar su buen programa. Bueno, pues sí, yo creo que quiso poner por empezar, ¿no? Sí. Bueno, algo más que desees agregar. Pues mira, yo la invitación que les hago a todos a la clase gobernante, es que no quieren entender que cada día son más las personas con discapacidad, y en la medida que hagamos bien esta ley y que hagamos el reglamento y que nos pongamos las pilas todos, en esa misma medida vamos a poder ser más preventivos y no va a haber necesidad de estar gastando después en ser correctivos. Hay un serio problema, y hay que empezar por la educación. Tenemos que ser más inclusivos con la educación. Totalmente. Saludos también aquí Cuauhtémoc Niebla, y dice Norman Navarro, soy simpatizante de mi país y mi gente. Ándese, cabrón. Bueno, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, pues vamos a seguir atentos. Muchas gracias, Aarón. Y Servando, que no se te olvide, o lo arreglas, o te la vas a ver conmigo, lo de Yair.
Yair tiene que estar de ahí regidor. está, yo pensé Sí. que yo. Yair tiene que estar de regidor en el ayuntamiento, Servando. María Dolores, sé una buena persona, haz a un lado las cosas de las que te has rodeado y de las que te has sumado y que solamente te hacen daño. Julio, Navarro, el de Morena, actúen con prudencia y con respeto a los derechos. Sí. Lo utilizaron a este joven y no se vale que le den una patada nada más. María Dolores, ten dignidad, por favor. Bueno, pues ahí está el mensaje de Aldo Castro. Muchas gracias, Aldo. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.